La historia de la humanidad está llena de sucesos inquietantes, desapariciones inexplicables y hechos que parecen sacados de una película de terror. Sin embargo, lo que hace que estos eventos sean aún más aterradores es que son reales. Si pensabas que los misterios de la historia estaban todos resueltos, piénsalo de nuevo, porque lo que hoy vas a escuchar podría cambiar para siempre la manera en que ves el mundo. Prepárate, porque estos 10 datos perturbadores son solo el principio de una serie de secretos oscuros que se esconden detrás de la cortina de la historia. Comencemos con uno de los fenómenos más aterradores de la salud mental: el aumento de la esquizofrenia en la Edad Media. En el siglo XIV, durante la Peste Negra, las tasas de esquizofrenia se dispararon en Europa. Y lo más perturbador es que muchas de las personas afectadas fueron consideradas poseídas por demonios. Los tratamientos para los trastornos mentales eran absolutamente crueles, como las lobotomías o las quemas en la hoguera. Lo escalofriante de este hecho es que muchas de esas personas que sufrían de esquizofrenia, al no comprender su condición, terminaron siendo víctimas de la superstición y el miedo. ¿Cuántos de esos posesos eran solo víctimas de una enfermedad mental mal diagnosticada? Nunca lo sabremos. Hablando de posesiones y maldiciones, uno de los casos más aterradores de la historia es la maldición de la casa Winchester. Sarah Winchester, la viuda del inventor del rifle Winchester, construyó una mansión gigante en San José, California, que nunca dejó de ser remodelada durante 38 años. Se decía que la casa estaba diseñada para apaciguar a los espíritus de las personas que habían muerto a manos del rifle de su esposo. Puertas que no conducían a ninguna parte, escaleras que subían a las paredes y pasillos interminables. Se cree que Sarah construyó la mansión para mantener a los espíritus a raya, pero la pregunta sigue siendo: ¿realmente creía en la maldición o estaba completamente trastornada por el duelo y el miedo? La casa Winchester sigue siendo uno de los lugares más visitados por aquellos que buscan experimentar lo paranormal. Y hablando de lugares malditos, el Hotel Cecil en Los Ángeles se ha ganado una reputación escalofriante a lo largo de los años. En 2013, la misteriosa muerte de la joven Elisa Lam dejó al mundo completamente perturbado. La mujer fue encontrada muerta dentro de un tanque de agua en el techo del hotel, pero lo más inquietante fueron las grabaciones de su último ascensor, donde se la ve actuando de forma extraña, como si estuviera siendo perseguida. ¿Fue un suicidio? ¿Un asesinato? O tal vez, como muchos creen, algo sobrenatural ocurrió en ese hotel. Lo cierto es que el Hotel Cecil tiene una larga historia de suicidios, asesinatos y desapariciones, lo que hace que muchos lo consideren un lugar maldito. Y lo peor es que este no es el único caso extraño que ha ocurrido aquí. Siguiendo con hechos espeluznantes, el siguiente dato nos lleva a un misterio que ocurrió en 1959, el caso Dyatlov. Un grupo de 9 excursionistas rusos desapareció misteriosamente en las montañas de los Urales, y cuando sus cuerpos fueron encontrados, sus ropas estaban rasgadas como si hubieran sido arrancadas a la fuerza, y algunos mostraban señales de trauma severo, como fracturas y contusiones, sin signos externos de heridas. Lo más extraño de todo fue que varios de los cuerpos tenían altos niveles de radiación. ¿Una criatura misteriosa atacó a estos excursionistas? ¿Una intervención militar secreta? A más de 60 años de este suceso, las explicaciones son más abundantes que las respuestas, pero el caso Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de la historia. Hablando de desapariciones misteriosas, uno de los casos más aterradores es la desaparición de la familia Soder. En la víspera de Navidad de 1945, 5 niños desaparecieron de manera inexplicable durante un incendio en su casa, en West Virginia. Lo extraño es que no se encontraron restos humanos entre las cenizas, y aunque las autoridades insistieron en que todos los niños habían muerto en el fuego, la familia no dejó de buscar evidencia de que sus hijos seguían vivos. Las teorías sobre lo que realmente sucedió incluyen secuestros y una conspiración para encubrir el crimen. Hasta el día de hoy,
Nadie sabe qué pasó con los niños Soder, pero sus padres siguieron buscando durante décadas, obsesionados con resolver el misterio. En otro giro espeluznante de la historia, tenemos el caso de El asesino de Hinterkaifeck, un misterio que sigue atormentando a Alemania. En 1922, 6 miembros de la familia Hinterkaifeck fueron brutalmente asesinados en su granja, ubicada en una región rural. Lo inquietante de este caso es que, días después del crimen, los vecinos afirmaron haber visto huellas de zapatos en la nieve que conducían a la casa, pero no salían de ella. Los asesinatos se cometieron con herramientas de la propia granja, lo que indicaba que el asesino conocía bien el lugar. La teoría más escalofriante es que el asesino podría haber permanecido en la casa durante varios días después de los crímenes, alimentándose de los animales y ocultándose de la policía. Hoy, nadie sabe quién fue el responsable de este brutal asesinato. En el ámbito de las teorías conspirativas, pocos casos son tan perturbadores como la conspiración del MKUltra. En la década de los 50, la CIA llevó a cabo una serie de experimentos secretos en los que se utilizaban drogas psicodélicas, como el LSD, en sujetos humanos sin su consentimiento, con el fin de controlar la mente. Las víctimas de estos experimentos, muchos de los cuales eran inocentes y desconocían lo que les estaba sucediendo, sufrían efectos devastadores en su salud mental. Algunos llegaron a desarrollar trastornos psiquiátricos graves, y el gobierno estadounidense intentó borrar todo rastro de estos experimentos, lo que los hace aún más perturbadores. Aunque el programa MKUltra fue descontinuado en los 70, el hecho de que los gobiernos hayan sido capaces de realizar tales atrocidades sin el conocimiento del público es aterrador. Si hablamos de seres extraños y mitos perturbadores, el hombre polilla es uno de los más inquietantes. En 1966, en Point Pleasant, West Virginia, varios testigos afirmaron haber visto a una extraña criatura de ojos rojos, alas gigantescas y una figura humana, conocida como el hombre polilla. Las apariciones coincidieron con una serie de extraños sucesos, como el colapso de un puente y la muerte de varias personas. ¿Era esta criatura una manifestación de un desastre inminente? ¿O tal vez un ser de otro mundo? La figura del hombre polilla sigue siendo un enigma, y quienes lo han visto aseguran que es un presagio de tragedias por venir. Otro caso perturbador nos lleva al fenómeno de la mujer de la carretera, una figura fantasmal que aparece en las carreteras desiertas del mundo entero. Conocida en varias culturas como la Dama de Blanco, esta figura espectral aparece en la oscuridad, pidiendo ayuda a conductores desprevenidos, solo para desaparecer misteriosamente poco después de que los motoristas se detienen. En muchos casos, quienes han tenido encuentros con esta figura aseguran que han sentido una presencia extraña antes de que desaparezca sin dejar rastro. ¿Quién es esta mujer? ¿Una aparición de un ser querido perdido o algo mucho más siniestro? Estos son solo algunos de los 10 datos más perturbadores de la historia. Cada uno de estos eventos nos recuerda que, aunque la civilización haya avanzado, hay secretos oscuros y siniestros que siguen acechando en las sombras de nuestro pasado, esperando ser descubiertos. Y lo más aterrador de todo es que a medida que avanzamos, es probable que surjan más misterios, manteniendo a la humanidad intrigada y aterrada por lo que realmente ocurrió.